Gracias a Dios que nos ha llevado a nuestro hermano Miguel por toda la América Latina y nos lo ha traído con bendición. Gracias, hermano Miguel. Sabemos que es la tercera actividad de hoy. Y él con tanto amor, con tanto cariño, está con nosotros. Muchas cosas hermosas Dios ha puesto en el ministerio de nuestro hermano Miguel, pero Dios le dio una mente para comprendernos a todos nosotros, para entendernos, para ayudarnos. Le dio también un corazón para amarnos, porque nos ama, eso es lo que siempre expresa a nosotros. Y también le dio 2 manos para ayudarnos, porque creo que todos los pastores hemos sido ayudados también. Que Dios lo bendiga, hermano Miguel, lo siga cuidando, jovencito, lo siga bendiciendo y el Dios de la gloria le perfeccione su camino y le añada todo lo que necesite, hermano Miguel, para cumplir el propósito con que Dios lo mandó a trabajar al lado de nuestro hermano William. Dios lo bendiga y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Dios lo bendiga, hermano Miguel. Está bien. Muchísimas gracias. Creo que esto no se sostiene, ¿o sí? Bueno, primeramente agradecer a nuestro Señor que nos concede esta bendición, esta oportunidad de estar reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el deseo de nuestro corazón es que Dios prospere y bendiga a todos los jóvenes que aman al Señor y que desean lograr grandes cosas de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere y que logren hacer grandes cosas para el reino de Dios. Sí se puede lograr, porque la Sagrada Escritura nos muestran de jóvenes que lo han logrado. Y eso han sido personas como nosotros. Y si ellos lo han logrado, pues tiene que haber una manera, como ha sido, porque cómo lo han logrado. Y nosotros podemos obtener esa misma bendición y lograr grandes cosas para el reino de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, no les voy a tomar mucho tiempo, pero sí quiero felicitar a nuestro hermano Alfonso y a nuestro hermano Mario y a todos los pastores y personas que han preparado estas actividades de los jóvenes y pedirle a Dios que los bendiga por esa obra que están haciendo, porque ellos están tratando de despertar en la juventud esa visión y mostrar que Dios puede usarlos en grandes cosas. Y eso es muy bueno, muy bonito, hermano. El hermano Alfonso no tenía todo lo que tiene ahora, pero cuando empezó, pues tuvo que dar pasos de fe y tuvo también que esforzarse, como el Señor le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente. Esa palabra que Dios le dijo a Josué
Eso se aplica a cualquiera de nosotros. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, pero mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dios iba a estar con él como le prometió, pero cuando viera la acción, el esfuerzo que él iba a hacer, si Josué se quedaba con las manos cruzadas, solamente, bueno, Dios dijo que iba a estar conmigo, pues, no hacer nada. Él tenía en veces que tomar riesgos de enfrentarse a ejércitos y ser valiente para hacerlo. Y ustedes mismos ven cuando aquella gran batalla que se le presentaba a Josué, y ustedes ven lo que pasó esa noche, que se le presentó el varón con la espada. Pero se dan cuenta de dónde estaba Josué. Estaba en el campo, estaba preocupado, estaba su ejército descansando porque el día siguiente tendrían una gran batalla, pero él estaba preocupado. ¿Cómo la dirijo? ¿Por dónde comienzo? Es decir, Dios vio la preocupación, Dios vio ese deseo. Él no solamente dijo, bueno, el Señor dijo que iba a estar conmigo, así que de cualquier manera no importa, yo salgo al frente, el Señor va a estar conmigo. No, esa es la manera. La manera era que Dios vio la preocupación de él, cómo enfrento esta batalla, y caminando, orando, buscando, pensando, clamando, y ahí se le presentó ese varón. Venía con la espada en la mano y él estaba listo para enfrentarlo. ¿Quién eres? Eres de los nuestros, eres de nuestros enemigos. Estaba listo, pero estaba en el campo, allí en el lugar donde estaba su ejército, en algún lugar ahí cerca del campo, y cuando el ángel le dijo, quita los zapatos de tus pies, que el lugar donde estás es santo. Aquí está, ya la presencia de Dios es la que hace santa un lugar. Entonces yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Soy el príncipe de los ejércitos principal. Ese príncipe no venía solo, venía con su ejército. Y venía para decirle, están preocupados, estás haciendo lo que debe hacer, estás buscando cómo hacerlo, esta es la manera. Y allí le mostró cómo empezar la batalla, cómo hacerlo. No te preocupes que yo voy a estar ahí, en esa batalla. Bueno, ya ustedes ven que el Señor dice, yo estaré contigo, yo te bendeciré, pero necesita que la persona realmente te mando que te esfuerces, que hagas lo que tienes que hacer, que aprendas a hacerlo bien hecho y que te dispongas a hacerlo. Y cuando tú estés dispuesto a hacerlo y estás en la disposición y estás en acción, ahí voy a estar yo para bendecirte. ¿Ves? Esa es la manera como Dios lo va a bendecir. No es con los brazos cruzados, es en la acción. Y así es para nosotros hoy, no solamente aquello para Josué, sino para todos nosotros. Así es, siempre Dios espera mirar la acción. Me decía el hermano Alfonso para que contara la experiencia, porque cuando empezamos en la obra de Dios, pues no teníamos todo lo que tenemos hoy. Ya hoy, ya yo puedo tener una fe mayor, ya yo sé que cualquier cosa que el ángel me diga, haga esto, yo sé que no importa cuán difícil parezca, lo voy a lograr. Ya yo sé que lo puedo lograr, porque ya lo he visto en otras cosas, y ya yo sé que no tengo límite, puedo lograr cualquier cosa que me disponga a hacer para la obra de Dios, con tal que esté
dentro del programa de Dios y esté en la voluntad de Dios. Porque de mi propia invención no me va a funcionar. Pero que el Señor nos diga, esto está dentro del programa, esto hay que hacerlo, no importa lo difícil que parezca, yo lo puedo lograr. Como decía Pablo, ya en aquella ocasión, eso no fue al principio, eso fue al final, que Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no hay nada imposible. No hay nada que me sea difícil. Pablo comenzó cuando empezó, después que se encontró con el Señor Jesús, Pablo quedó sin nada, todo lo perdió. La misma Biblia te lo dice, todo lo perdió. Él no pudo regresar a recoger las cosas que él tenía en Jerusalén y que el sumo sacerdote, como él trabajaba allí con la sinagoga, le diera sus prestaciones y le diera lo que le correspondía. Si iba para allá, ¿qué le iba a pasar, Alfonso? Lo que lo iban a matar. Así que él se quedó sin nada. Pero empezó a ejercer la fe y empezó a actuar como él le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esa es la cosa más, una de las cosas más grandes de la Sagrada Escritura, que ustedes se encuentran allí, como la Biblia nos habla de esa grandísima persecución que desató Saulo de Tarso. Eso está en el capítulo 8, ¿verdad? De los Hechos. En el capítulo, debe ser en el capítulo 8 de los Hechos. Allá cuando dice que se desató una persecución muy horrible en Jerusalén, ¿no? Vamos a ver si está en el 8. Allá, libro de los Hechos, dice así: Saulo consentía en su muerte. Así que cuando mataron a Esteban a piedra, ¿no? Y Pablo consentió en su muerte, es decir, dio la aprobación para matarlo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, ¿ve?, por la tierra. Todos fueron ahí. Todos estaban esperando en Jerusalén porque pensaban que era el tiempo en que el reino el Mesías se iba a establecer. Ya el Mesías había venido, había muerto, había resucitado, se les había aparecido a ellos repetidamente. Ellos sabían que había ascendido al cielo y que no tenía límite. El Mesías ahora no tenía límite. Ya él les dijo que todo el poder me he dado, todo. Le dijo en el cielo, en la tierra y en todas partes. Todo el poder, yo tengo todo el poder. Ya ellos sabían que ese Mesías no tenía límite. Ellos lo vieron, ellos lo palparon, ellos lo oyeron. Y todos esperaban allí en Jerusalén, pero resulta que no era así. El plan de Dios es que se llevara esa palabra, ¿por dónde? Por todas partes. Y entonces hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. No quería que quedara un solo creyente en Jerusalén. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, no le importaba, fueran hombres y mujeres, los arrastraba, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que, de todas maneras, Saulo de Tarso estaba siendo un instrumento en las manos del Señor. Pero el instrumento que estaba haciendo era un látigo, porque ellos tenían la idea que tenían que quedarse en Jerusalén, esperar allí hasta que el reino fuera establecido, y toda la demás gente que estaba esperando el mensaje, la simiente, los que estaban escritos en el libro de la vida, los que no les había llegado este conocimiento, estaban esperando del que lo tenía, pero ellos, todos los que los tenían, estaban amontonados en un solo lugar. Y Dios mandó un látigo y los sacó de allí a puro latigazo. Y corrieron por un lado, por el otro. Y dice, todos los que iban huyendo, ¿qué pasaba? Los que fueron esparcidos, entonces que dice, déjame ver, está en el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio, predicando la palabra, anunciando que había pasado algo grande en Jerusalén. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne. Ya ellos tenían el conocimiento de lo que había pasado. Murió, resucitó, apareció a los apóstoles. Más de 500 hermanos estuvieron juntos cuando Jesús subió. Entonces, estamos en el tiempo del reino, estamos en el tiempo que se va a establecer el reino. Y bueno, salían predicando que había salvación y dijo que todo el que en él creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ahí todos concentrados en un solo lugar no lo iban a hacer. No era la manera de Dios, no era la forma. La forma era hacer lo que Jesús dijo, que fueran por todas partes anunciando la palabra. Digo, es necesario que en todas las naciones se anuncie que hay perdón de pecado en mi nombre, que todo aquel que en mí cree es salvo. Es necesario que eso se anuncie, pero ellos no vieron esa palabra. La oyeron, pero no la captaron, no la entendieron, no la pusieron en ejecución. Entonces Dios tuvo que usar una manera. Mandó el peor de los perseguidores que han aparecido. El peor de todo era Saulo. Un hombre que no tenía, lo arrastraba por un lado, estaba convencido que lo que él estaba haciendo estaba en la voluntad de Dios y que eso que estaba haciendo estaba correcto y Dios estaba agradecido y estaba satisfecho con lo que él estaba haciendo. Y llegó el momento en que le dijo al sumo sacerdote, hasta donde yo sé no queda uno. Yo he ido ya chequeando casa por casa y no me queda uno por aquí, ya no hay más gente de esta en Jerusalén. Me dijeron que están unos por allá por Damasco. Vamos, denme permiso y denme carta y denme todo para yo ir a buscarlos y traerlos, que me autoricen para traerlos. Entonces, ve usted, iba en ese propósito. Y ahí Jesús lo encontró. El Señor siempre gana. El Señor siempre gana, nunca pierde. Porque con lo que Él estaba haciendo que se cumpliera lo que Él dijo, que vayan por todo el mundo predicando el Evangelio y del que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero tuvo que usar ese látigo. Pero ahora el mismo perseguidor lo consigue. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo vio esa luz, conociendo Saulo las Escrituras, conociendo lo que era la columna de fuego que le apareció al pueblo de Israel, vio que eso era la misma columna de fuego. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor se identificó de la misma manera
que se identificó a Moisés. Yo soy. Yo soy Jesús. Yo soy. Este es el que se le presentó a Moisés. El gran yo soy. Ahí no tuvo duda. Vio la columna de fuego. El gran perseguidor lo convirtió Dios en un segundo, en un minuto, en unos minutos, en el más grande predicador. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Convertir el peor perseguidor en el más grande predicador. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres? Dime lo que tú quieres que yo haga, no importa lo que sea, aquí está mi vida delante de ti. Estoy listo. ¿Qué quieres? ¿Qué decisión tan tremenda tomó? El Señor le dijo, vete a tal parte, y ahí no se lo dijo todo de una sola vez. Voy a mandar a alguien, mandó a alguien que orara por él. Ya ustedes saben la historia, como Ananías empezó a cuestionarle al Señor, ¿no? Cuando le aparece a Ananías, y Ananías era uno de los que estaba en Damasco, de los que de los que Saulo andaba buscando. Y entonces cuando le dice el Señor, ya ellos sabían que Saulo estaba yendo hacia Damasco, así que estaban ya preparándose, escondiéndose y preparándose para que no los consiguiera. Entonces le dice, Señor, vaya y ore por Saulo de Tarso, que está ciego. Señor. Y empieza como que el Señor fuera ignorante de lo que estaba haciendo, y le dice, pero Señor, tú no sabes que, tú no conoces, tú no sabes que ese es el perseguidor, y es el que nos ha asolado a la gente allá en Jerusalén, y si está ciego, está bueno que esté ciego, que ya no nos puede conseguir, no. Pero vaya y ore por él. Ya él comienza a cuestionarle, porque como que Dios no supiera lo que está haciendo. Vaya y ore por él, porque me es un instrumento para él. Algo así dijo, no sé cómo lo dice ahí. Vaya, porque ese es un instrumento que yo escogí, y escogió Dios lo que parecía el peor instrumento. Si tú vas a escoger para la obra, para el Señor, para la obra de Dios, pues tú buscarías el hombre más consagrado, el tipo que estaría orando más, estaría ahí. Pero ve el que escogió, el más perseguidor, el más tremendo, que los arrastraba, y uno dice, oye, pero que lo pongan ustedes a escoger a alguien para que lleve la palabra, quizá usted el que menos piensa en Saulo de Tarso. Pero ve Dios, el pensamiento de Dios, la manera de Dios. Lo convirtió en el más grande de los predicadores. Saulo comenzó sin nada. No tenía nada, pero tenía al Señor, tenía la fe, y sabía que el Señor le dijo que iba a estar con él, y él estaba seguro que en los momentos más cruciales el Señor estaba ahí. No dudaba. El Señor está aquí. El que me mandó dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es para usted y para mí también. Así que en los momentos más difíciles, Él va a estar allí. Porque usted está llevando esa comisión que Él dio. Y Él estará, aunque usted lo vea en momentos muy adversos, y sabrá cómo lo va a ayudar. Yo recuerdo una vez, cuando conocí esta palabra y conocí el Evangelio, yo me quise dedicar a predicar la palabra de Dios.
Y yo, bueno, por supuesto, no tenía esa facilidad de hablar porque venía de unas playas de pescadores. Y yo decía, pero imagínense, los pescadores y la gente de playa son muy vulgares hablando, y que yo me voy a poner a hablar y que de repente me salgan palabras vulgares, porque como toda la vida había vivido en eso, pues pero ya Dios había empezado a cambiar mi vida. Y lo que hice fue que entonces, como nunca había predicado, empecé a leer la Biblia, empecé a tomar algunas clases de la Biblia que nos daba un misionero. Y entonces yo dije, pues si voy a predicar tengo que saber cómo voy a predicar. Y me iba a unos montes donde no había nadie, puros árboles, puros montes y árboles. Me metía por ahí adentro, bien adentro, y entonces empezaba a predicar como que los árboles fueran gente. Y a predicarles el evangelio y que había perdón de pecado, a citarles la Biblia. Empecé entonces a aprender versículos de la Biblia que tenían que ver con la salvación, tenían que ver con el evangelio, y allí predicaba y les hacía el llamamiento a los árboles y todo eso. Era una cosa que parecía de loco, pero era algo que yo quería saber para cuando tuviera que hacerlo delante de la gente, pudiera saber que sí podía hablar, que sí podía predicar. Eso lo practiqué por muchos días. Después el hermano William, cuando lo conocí, me dijo, no, si yo me iba a la orilla de la playa y me ponía a predicarle a los peces ahí. Dice, bueno, algo parecido, me dice, lo hacía yo también porque nunca había predicado. Pero entonces ya Dios está mirando. Dios está mirando lo que está en ti, está mirando en tu corazón el deseo de hacerlo. Eso es importante, que el Señor está mirando. Y no tenía nada, no tenía recursos económicos, no tenía nada, pero Dios me fue ayudando, como lo hizo con Pablo, cómo levantó tantas iglesias. Cómo alquiló tantos lugares para tener iglesias, cómo Dios le proveyó pastores, cómo le proveyó. Cuando empezó a actuar, cuando empezó a obrar, tiene que empezar, tiene que actuar. Y allí comenzó Dios a hacer la obra de esa manera. Y por supuesto, yo empecé con un grupito muy pequeño, como de unos 10 o 12 personas, en la misma iglesia bautista donde habíamos creído, porque habíamos orado por un niño que estaba moribundo y la mamá, y pues estábamos angustiados. El doctor dijo que ya no se podía hacer más nada, ya no lo desahuciaron. Y entonces, pero vamos a orar, y la mamá ahí con nosotros, la hermanita, y un grupito de hermanitos, ahí oramos, y el Señor sanó al niño. El Señor lo sanó, oyó la oración, vio el deseo de nosotros, el clamor nuestro, y la angustia de esa madre, y el Señor escuchó, y nos dio la salud del niño. Y entonces vinimos a la iglesia bautista a testificar que Dios nos había dado una gran bendición, y habíamos orado por ese niño enfermo y se había sanado. Y el pastor se paró, dijo, aquí no acepto yo eso, que vengan ustedes con cosas pentecostales acá. Pero nosotros no sabíamos nada de la iglesia pentecostal. No conocíamos a los pentecostales, no conocíamos nada. Era un grupito que conocía solamente la iglesia donde íbamos. No, pero pastor, si es que esto no es pentecostal, le explicamos, es que el niño estaba moribundo, lo dieron y la hermana angustiada allí llorando por su niño, y era su único hijito. Y empezamos a orar y Dios lo sanó.
Se desapareció la enfermedad, el niño quedó sano completamente. Fue un milagro lo que Dios hizo. Y un milagro. Entonces, no, aquí no, si no, y nos echó fuera de la iglesia por creer o por asegurar. ¿Y qué hacemos ahora? Pues vamos a reunirnos y no teníamos con qué alquilar nada. Y empezamos en un huequito allí, en una cosita pequeñita. Alquilamos entre todos una cosita muy insignificante. Y allí nos empezamos a reunir. Y empezamos a crecer. Y Dios nos bendijo. Empezamos con actividades por todos los barrios. Eso sí, teníamos actividades todos los días. Allí no había, claro, jovencito, sin cansancio ni nada. Ahorita pues ya tengo que caminar poco a poquito. Pero en aquel momento andaba corriendo todo el tiempo. Y entonces comenzó a crecer la iglesia en menos de como un año y medio, más o menos. Ya teníamos 500 miembros de la iglesia, bautizados. Poco más de 500. Una iglesia, un salón que tuvimos que alquilar. Alquilamos primero un saloncito, después me tuve que mudar a otro, después era a otro, como 4 o 5. Ya nos habíamos mudado y habíamos alquilado un salón más grande. Y allí entonces empezó a llegar muchas personas. Y allí fue donde, habiendo tenido un sueño, quizás, un sueño que me era para mí muy importante, todavía lo recuerdo como que lo tuve anoche. Y con ese sueño, pues realmente fue para mí una cosa impactante y yo lo interpreté a mi manera. Bueno, Dios me permitió que lo hiciera así. Y era un sueño donde yo vi a Jesús, que estaba en una cabecera de la mesa, así como nosotros lo conocemos, con su pelo, su túnica blanca. Y él estaba aquí en la cabecera de una mesa y la mesa era muy larga. Era una mesa muy larga, era casi infinita, donde lo que uno veía de la mesa. Y teníamos que ir pasando la gente de este lado entre Jesús y la mesa. Y cada persona que pasaba, Jesús le daba algo. Jesús le entregaba algo. Y ese sueño, pues para mí fue una cosa muy tremenda porque todavía lo recuerdo perfectamente. Y cuando pasé me dio un anillo, me puso un anillo. Entonces, él mismo me lo puso, el anillo. Yo, caramba. Bueno, de este lado, de este otro lado, estaba toda la gente feliz, contenta, gritando, mostrando lo que el Señor le había dado. Mira lo que el Señor me dio, mira lo que el Señor me dio. Qué cosa tan tremenda. Y a mí me puso un anillo, pero de repente siento que aquí en el bolsillo, oiga, pero ¿cuándo me metió esto en el bolsillo? Cuando pasé me metió algo en el bolsillo. Mira lo que el Señor me dio también. Me dio esto y era como un círculo, como si fuera una ruedita, una bolita así. Y yo interpreté eso como que era llevar el evangelio a todo el mundo. Eso fue una interpretación que yo le di. La del anillo, pues no supe lo que era. Pero eso lo interpreté, que tenía que dejar la iglesia, un pastor allí, de los que estaban ahí, dejarlo como pastor y salir yo a evangelizar por el mundo. Esa era la segunda cosa que tenía. Pero había una tercera cosa, que cuando me meto la mano en el otro bolsillo, metí la mano en un bolsillo y saqué esa ruedita y cuando meto la mano en el otro bolsillo,
miren lo que me dio el Señor. Y como todos enseñaban, lo que el Señor le dio era un rollito, como una comisión que me había dado, escrita con letras de Él. Y decía, mira la comisión que el Señor me ha dado. Esta es una comisión que Dios me ha dado para ir por todas partes. Mira esta comisión. Y cuando me desperté, dije, no, pero ¿qué significará todo esto? No pude entender. Pero lo único que interpreté, una interpretación mía, fue esa bolita que era llevar el Evangelio. Y entonces hablé con un pastor, un hermano muy capacitado, venía de un instituto bíblico, lo dejé frente a la iglesia, y me estoy dando una iglesia ya de más de 500 personas. Y ya yo había entonces adquirido una camioneta y unos equipos de sonido con esos amplificadores que ya ustedes no los conocen, tenían unos tubos así grandísimos. El amplificador era una cosa muy grande porque eran unos tubos que se encendían. No lo llegaron a ver ustedes, algunos, quizás Mauricio llegó a conocer alguno de esos, es antiguo, ¿no? Y ya tenía mi amplificador, tenía mis cornetas y mis micrófonos, que eran unas cosas así que tenían unas pelotas grandotas. Bueno, todo eso ya me salía, conseguí ahí con la iglesia un joven que me servía como el segundo evangelista, que yo no estaba él, y otro que era el que me tocaba el piano. Nos conseguimos un órgano, y otro que era el que nos dirigía el culto, un hermano de color muy animado. Y ese grupo evangelístico salimos a hacer la obra evangelística. Y miren ustedes, nos pasaron muchísimas cosas que sí, no tendría tiempo de contar, pero era la manera de yo hacer la obra evangelística era diferente a como yo lo concebí, a como la gente lo hacía. Yo no iba con una actividad evangelística y daba una actividad y me iba. No, yo que radicaba en un pueblo, orábamos, teníamos 3 días de oración y ayuno, y ahí nos encerramos a orar en un campo hasta que teníamos la convicción de qué pueblo íbamos a evangelizar. Ya una vez que teníamos claro qué pueblo era, nos íbamos al pueblo, alquilábamos una casa y entonces allí nos quedábamos, ahí dormíamos en periódicos, en cartones, ahí nos preparábamos, ahí comíamos y ahí salíamos a evangelizar. Y ahí estábamos hasta que se fundaba una iglesia. Es decir, que no era un evangelismo, ¿cómo se llama?, así de tener un culto, irnos, no, sino aquí hasta que una iglesia se levante, bauticemos un grupo de gente, estén bautizados y dejemos un pastor. Y así empezamos a fundar iglesias. Así se empezaron a fundar varias iglesias. En una ocasión en un pueblo, por eso le digo que Dios nos guarda, Dios nos protege, Él no puede fallar, Él siempre nos guardará. Yo estaba en un terreno, alquilábamos así algún lugar libre, una plaza, un lugar, y yo estaba predicando allí, y el cura de ese pueblo se levantó y vino con un grupo de muchachos de su parroquia, y venían para apedrearme allí. Lo cierto es que yo me paré a predicar y de repente veo que una piedra me pasa por aquí, otra por allá, ¡pah! Una me pegó por acá. Y bueno, entonces empecé a clamar al Señor: Señor, tú guárdame, líbrame, porque una piedra esa me daba en la cara, en la frente, y me podía partir moretones de las piedras que me alcanzaron. Pero en eso el tipo paró de tirar piedras. Yo no supe qué fue, yo seguí. Yo dije, bueno, el Señor me ha mandado a predicar. Yo estoy aquí confiado en el Señor.
se paró y no supe qué pasó. Después entonces fue que yo les había dicho que era una persona que venía de la isla de Margarita, que era un margariteño, y venía con un mensaje del Evangelio, y todo eso comencé por allí. Pero entonces, cuando el sacerdote llegó con ese grupo de muchachos a tirar piedra, de donde ellos estaban tirando piedra, pues entonces un margariteño que estaba allí sacó un revólver y se lo puso en el pecho al cura. Y le dijo, mira, si tú me golpeas a ese margariteño, te voy a partir el corazón con este revólver. No lo voy a mover hasta que tú no le ordenes a esos muchachos que paren las piedras. Yo no lo supe después, que de repente se paró, y dije, bueno, seguimos predicando. El sacerdote se tuvo que ir porque dijo, yo aquí no voy a permitir. Y entonces pararon los muchachos de tirar piedras y él ordenó que salieran. Yo digo, bueno, ¿cómo Dios puede usar? Nunca supe, me contó eso un hermano allí. Pero y son sin número de cosas que nos pasan, me pasaron muchísimas. Pero vean ustedes, usted va saliendo, si usted no actúa, usted va saliendo, puede tener peligro, puede tener todo eso, pero el Señor ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor ha dicho, yo soy el Todopoderoso. Tengo el poder, tengo todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que tú tienes que como joven salir, arrancar e ir a hacer lo que Dios te ponga a hacer en tu corazón. Pasamos muchas penurias, muchas necesidades. Hubo gente que nos llegaban y nos traían comida sin nosotros pedirla, sino gente que venían y nos traían en los lugares donde estábamos. Dios suplía de una manera o de otra. Pero para que ustedes sepan, ya que hermano Alfonso me pedía que contara algo del principio de todas estas cosas, así comenzamos y se empezaron a fundar muchas congregaciones. De esa manera, por esa razón, cuando llegó el mensaje del hermano Branham, pues yo tuve la oportunidad de regresar a todas esas congregaciones que yo mismo había, que Dios me había usado para levantar esas congregaciones, porque ese fue el sistema evangelístico que yo pensé, que era quedarme en un lugar hasta mirar que se levantara una iglesia en ese lugar. Ahora el hermano José pues está haciendo otro sistema que es mucho más efectivo, porque él viene con ese grupo de evangelistas. En la isla de Margarita pues ahí estaba una iglesita. El pastor fue es un muchacho muy fiel, comenzó sin nada allí en la isla de Margarita. Y él dice que cuando llegó a la isla de Margarita, él me cuenta, no tenían nada, no tenían en veces ni que comer, pero como él sabía pescar y sabía atarrayar, se llevaba una atarraya a la orilla de la playa y tiraba la atarraya y empezaba a pescar y a echar en un pote los peces. Y dice que otros pescadores que estaban por ahí también tarrayando y no pescaban nada. Y dice, oye, todos los peces se están yendo para allá donde está este tipo allí. Y se iban para allá, para donde estaba él. Y entonces ya él tenía ahí su barde de pescado, su barde lleno, porque él después vendía pescado, compraba comida y le servía también para empezar a pagar el alquiler del salón, que era una cosita chiquita que él había alquilado. Entonces él dice que hay como que los peces se iban, entonces él venía y se mudaba para el otro lado donde estaban ellos y empezaban a llegar los peces allá. Y él me dice, pero hermano, era como un milagro, era Dios confirmando, y de esa manera Dios los ayudaba. Y miren ustedes, pero ahí se levantó ese grupito
y yo le hablé a mis familiares varias veces, nunca recibieron nada, no entendían. Yo le llevé literatura, hasta que le dije a mi esposa, no, ya no vamos a insistir más, porque ya esta gente nos van a llamar a nosotros unos necios, bueno. Y entonces cuando yo le dije a José, que le iba a dar a esos evangelistas que estaban teniendo tanto éxito en las actividades que tuvieron, le dije, mira, te voy a poner una prueba de fuego con la isla de Margarita. Si hay un creyente allí, puede valer como 100 de ahí de Cali, puede valer como 100 de Monterrey, le dije, porque ahí son diferentes, son duros. Pero miren ustedes, ahí apareció más gente que en el propio Monterrey. Más de 1.500 personas se bautizaron. 6 grupos nuevos se levantaron. Entonces él tiene un sistema evangelístico pues que le ha funcionado. Y de mi familia muchísimos recibieron al Señor y se bautizaron. De tal manera que Dios pues usa a unos de una manera. A mí me usó cuando joven en este evangelismo, hasta que en una ocasión el anillo, yo creo que fue una cosa que me pasó en Perú, que yo estaba con el hermano William y habíamos estado yendo ahí, estábamos donde la doctora Nelly, y entonces me agarró un resfriado tal que no podía ni hablar. Y yo intentaba y no me salía la voz y la doctora me dijo, William, Miguel no puede ir así contigo, no puede, anda, déjamelo aquí, que le voy a dar unos medicamentos, le voy a dar una cosa que llaman ellos chuchuguazo, no sé si, no lo conoces, Alfonso, es una cosa que preparan de raíces de algo que es alcohol, un alcohol que lo meten en muchas raíces, 7 raíces. Entonces, allí me dijo, yo le voy a dar un chuchuguazo de eso y una pastilla y una cosa porque no puede ir así contigo. Y el hermano William fue al lugar y yo no pude ir. Yo me quedé allí ese día. Me quedé orando por él, que Dios lo llevara, lo trajera bien, pero no me salía la voz. Y en algún momento del día que estuve orando, leyendo la Escritura y orando, una experiencia nueva tuve yo en mi vida ahí. Hubo un momento en que yo sentí algo tan extraordinario del Señor que comencé a glorificar a Dios, pero yo no sabía en qué idioma lo estaba haciendo. Yo sabía que era otro idioma y lo alababa y no quería dejar de hacerlo porque era una cosa tan hermosa, tan grande, que me producía tanto gozo, tanta alegría, tanta bendición, y yo estaba tan feliz. Ya la doctora me había dado el chuchuguazo temprano y después me dijo, dentro de unas 2 o 3 horas tengo que darte otro y te tomo otra pastilla y te doy otro vasito de chuchuguazo. Entonces ella llegaba y me tocaba, pero yo estaba en ese momento que no quería pararme, de allí estaba de rodillas glorificando a Dios y alabando en aquella experiencia tan extraordinaria que estaba teniendo. Y entonces yo no quería. Entonces ella, Miguel, ¿qué te pasa? Voy a tener que buscar quien nos abra esta puerta, quien tumbe la puerta. ¿Qué te está pasando? Yo, no, doctora, tuve que pararme. Estoy bien. Entonces cuando salgo afuera, ¿pero qué? La voz se te arregló. Hay que ver, digo ya, que ese chuchuguazo es bien efectivo. Con una sola
con una sola toma se te aclaró la voz, y esa voz clarita, sin nada, ronquera ni nada. Miren qué cosa tremenda. Yo no le conté a ella nada de lo que había pasado, me quedé quieto y dije, gracias al Señor. Le dije, fue el Señor el que me sanó, le dije yo, fue el Señor. Entonces llegó el hermano William en la noche, en un vuelo de la noche, y entonces yo estaba contento para decirle que Dios me había sanado, pero no le conté nada al hermano William. Y él me dice, oiga Miguel, hubieras podido estar allí conmigo, qué cosa tan tremenda. Esos hermanos estaban tan felices que, mira, no encontraban qué regalarme. Hermanas hasta me regalaron sus collares, hermanitas venían y no hace falta eso, le decía. Y un hermano me dio este anillo. ¿Y qué cosa? Me dijo él, este anillo tiene las letras tuyas. Le digo, ¿cómo va a ser? Sí, mira, tiene las letras tuyas. Déjame ver si te sirve. Y me lo puso él mismo. Ahí en ese momento yo viví otra vez el sueño que tuve. Ahí viví el sueño cuando el Señor me puso el anillo, porque fue el mismo Señor que me lo puso. Y yo, bendito Dios, qué cosa tremenda. Y allí no le conté, pero qué tremendo. Y la doctora le dijo, mira William, ¿te das cuenta? Esto es una cosa súper efectiva, mira, que con una sola toma se le eliminó al hermano Miguel todo. Bueno, no era el chuchubazo. Era el Señor el que lo había hecho. Era el Señor el que lo había hecho. Pero realmente ahí tuve esa experiencia. Ese fue el anillo que después, cuando él me dijo que ya me debía de casar, lo mandé, como era grande, lo mandé a hacer, ese anillo lo mandé a dividir, hice las dos partes, la de mi esposa y el mío, ya con las letras tal como estaba en el anillo, porque eran las mismas letras mías. No sé, seguramente que la persona que lo tenía usaba esas mismas letras. Pero vean ustedes cómo se fue. La única cosa que no sé si sería la comisión final que me dio el mensajero cuando me dijo, anda a el África y regresa y deja que los demás sigan yendo al África porque tú tienes una comisión que llevar a cabo, me dijo. ¿De qué se trata, William? Cuando venga te digo. Bueno, fue el 7º viaje al África. Cuando regresé, el hermano William me dijo, Miguel, llegó el tiempo de hacer la gran carpa. Pero para hacer esa carpa necesitamos un gran terreno. Necesitamos empezar a adquirir terreno, porque si vamos a tener una carpa grande, como le mostró Dios al hermano Branham, tiene que haber un terreno grande donde levantar esa carpa. Vamos a empezar a trabajar para comprar los terrenos. Y cuando estemos ya comprando los terrenos, pues vamos buscando cómo hacer la carpa. No sé si eso sería la última cosita que yo saqué, que era como un rollito que cuando uno lo estiraba, como esos rollitos que parece que son escritos como en pieles, y ahí estaba una gran comisión que el Señor me ha dado. Yo digo, puede ser eso, no digo, pues el mensajero no me ha dicho, pero él fue el que me dio la comisión, él fue el que me dijo que lo hiciera. Y Dios me ha ayudado para hacer eso. Y yo estoy agradecido a Dios por cada uno de ustedes que han estado siendo ungidos por Dios para cooperar con esa gran carpa catedral. Yo estoy con todos los
programas que el mensajero ha sugerido, pero para mí la comisión es esa gran carpa catedral. Ahí está mi preocupación, ahí está mi misión hasta que yo vea esa carpa catedral, y por eso me gusta repetir esas palabras que dijo el hermano William. Si nosotros logramos conquistar esa promesa de la gran carpa, habremos conquistado todas las demás promesas. Y en todas las demás promesas está la tercera etapa. ¿Ven? Por eso le digo, jóvenes que están acá, no hay límite en lo que Dios puede hacer contigo. No hay límite, no, digamos, no te consideres inferior porque no tengas conocimiento o digamos porque no tengas una gran cultura. Yo no tenía ninguna. Yo tuve que aprender a leer y escribir ya grande, porque en las playas donde nosotros vivíamos no había escuela. Y también que de ahí, de ese lugarcito donde nosotros habíamos nacido, mi papá nos mudó después a una mera playa, vivíamos en la mera playa, la mera orilla de la playa, en rancherías de pescadores. Ahí se desarrolló nuestra vida, ahí en esos lugares. Pero lo importante es que tú tengas tu disposición, que te disponga, hombre o mujer. Dios puede utilizar un hombre, puede usar una mujer en grandes cosas también. Que tú te dispongas de corazón, con sinceridad. Señor, yo quiero ponerme en tus manos, quiero que tú me uses, yo quiero que tú hagas algo grande en mi vida. Con sinceridad me pongo, quiero hacerlo como Saulo de Tarso lo hizo allí. ¿Qué quieres que yo haga? Dime lo que tú quieres y yo estaré dispuesto. Aquí me pongo en tus manos para hacerlo. Y entonces comience, si Dios le pone, Dios me puso en mi corazón eso de salir a predicar, de llevar el mensaje. Y yo arranqué con eso sin tener el conocimiento, pues tuve que, como ya les conté, ponerme a predicarle a los árboles para ir cogiendo práctica, cómo se hacía. Y empecé entonces a aprender versículos de memoria, porque con esos versículos ya me era más fácil. Versículos que tuvieran que ver con la salvación, que tuvieran que ver con la sanidad, que tuvieran que ver de esa manera. Y así comencé, y orando al Señor, siempre en contacto con Él, porque allí está nuestra victoria, manteniendo el contacto con el Señor. Estaba leyendo este librito que ustedes dejaron, este lo repartieron aquí hoy, ¿verdad? Y tiene aquí, yo leí nada más que las primeras paginitas aquí donde dice, tenemos que crecer en el conocimiento de ese propósito divino. Tenemos que crecer. Dios tiene que haberte traído aquí a la tierra con un propósito. Cada ser humano tiene un propósito. Hombre o una mujer tiene un propósito. Y ese propósito tú tienes que descubrirlo completamente, definirlo y disponerte en las manos de Dios para que Él cumpla ese propósito plenamente en tu vida. Tenemos que crecer en ese propósito y mantenernos en y con la palabra de Cristo, siendo alimentados con esa palabra para ser jóvenes positivos y tener la fe correspondiente al día postrero como la tuvieron Josué y Caleb. ¿Ven? Ahora vean ustedes, es unas palabras muy interesantes lo que nos da el hermano William aquí. Encontramos que ellos se mantuvieron creyendo en lo que Dios había dicho.
Los demás no se mantuvieron creyendo lo que Dios había dicho. Los demás personas se mantuvieron mirando los problemas. Ahora, vean ustedes, ellos no tenían esa facilidad que usted tiene. Esa facilidad tienen de esta Biblia, un libro con todas esas bendiciones. Ellos no tenían todo eso que nosotros tenemos. Y en esta palabra, pues ahí está todo. Eso, ahí está la vida, ahí está, eso es lo que al leerlo nos aumenta la fe. Pero ellos tenían la palabra que Dios había hablado y que Moisés les había dicho por palabra de Dios, que iban hacia una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué era la palabra que ellos tenían? Esa promesa no la apartaban de su mente, la repetían. El Señor nos ha prometido que nos dará una tierra que fluye leche y miel. Y es una promesa que nos ha hecho. Fue la misma promesa que le dijo a Abraham, que ahí en la tierra donde estuvo Abraham, Isaac, Jacob, y ahí para esa tierra nos las dio el Señor, ya pertenece a nosotros, es nuestra, Él nos las ha dado. Y entonces esa promesa era lo que ellos mantenían vivo en ellos, no olvidaban eso. Entonces los otros posiblemente que se desconectaban de esa promesa. Si era todo lo que tenían, la palabra que Dios había hablado para ellos, pues era todo lo que ellos memorizaban. Nosotros tenemos hoy miles de promesas. ¿Ve? Tenemos, ya es diferente. Entonces, agarre un lápiz y escriba todas las promesas del Señor, todas esas promesas que Dios le ha dado. Comience a escribirla, búsquelas en la Biblia y vea todas esas promesas del Señor, mías son. Hay un corito, ¿no?, que dice que las promesas del Señor, mías son. Haga las suyas, porque son para usted, y repítalas y apréndalas de memoria. Eso fue una de las cosas que yo hice, aprender muchas promesas del Señor. Donde el Señor, para poder ir al campo con esa confianza, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ve? Y esas son promesas que están ahí en Romanos capítulo 8, el verso 32, donde nos dice, si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo es que no nos va a dar las demás cositas, las demás cosas? ¿No es así? Pues todas esas promesas empecé yo a aprenderlas. Somos vencedores y más que vencedores. Y esa escritura que todos sabemos, de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa promesa repítala, créala hasta que se encarne en su corazón. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Y repítala y créala. Y comience con todas esas promesas. Primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Se da cuenta? El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces ya yo sé que el que va conmigo es, como me decía el hermano William cuando cuando me dijo que fuera a España a llevar el mensaje, vete a Europa y lleva el mensaje, llevé el mensaje de la trompeta final sonando en el occidente. Lo llevaba en una película y unos folletos, y muchos folletos llevaba. Pero oye, hermano William, yo que hablo el español todo mal, irme a ese país donde la gente habla tan fino y saben hasta distinguir lo que es una S, una Z, yo no sé cuándo es S ni cuándo es Z. Para mí todas suenan igual.
Y ellos saben distinguir cuando es C, cuando es S, cuando es Z. Son sonidos distintos. Y no te preocupes, tú estás llevando algo que no tienen eso. Nadie te va a poder hacer frente. Me dijo, tú estás llevando algo que ellos no tienen. Tienes algo, tienes el respaldo. Me dijo, el hermano William me dijo, vaya confiado, vaya tranquilo, que el mensaje que Dios está respaldando hoy es este mensaje. Y si este es el mensaje, me dijo el que Dios está respaldando, todas esas son experiencias que les estoy contando, porque ya las viví. Si este mensaje es el que Dios respalda, mira, no importa quién te haga frente, tú tendrás el respaldo de Dios. ¿Vale? Así me fui. Recuerdo que en una conferencia que tuve, creo que fue en Madrid, invité por el periódico, hicimos la invitación para poner una película sobre la trompeta final está sonando en el occidente, y tenemos una película del doctor Soto sobre este tema, y bueno, pusimos en el periódico, y entonces ve que me llegó mucha gente allí, pero llegó un señor que no se quiso sentar con las demás personas. Yo estaba acá en esta mesita, como decir acá, y la gente sentada allí, pero él no, él se cogió la silla y se sentó acá. Y me dio una tarjeta. Me dijo, ¿sabe? Yo soy el doctor fulano de tal, teólogo, no sé en qué, graduado en qué universidad, profesor de no sé qué cosa. Aquí, tanto gusto, doctor, qué bueno que haya venido. Pero no se sentó, ella se sentó acá. Y entonces cuando yo terminé, que le pongo digamos, la película del hermano William, y le digo que tengo allí una caja de literatura con ese tema sobre la trompeta final está sonando en el occidente. Y esa trompeta final trae el mensaje final. Y en ese mensaje final está todo lo que usted y yo necesitamos. Ya le dije, aquí tengo la literatura y vamos a ver la película. Cuando él dejó que terminara todo y cuando se paró dijo, ¿saben ustedes, señores? Tengo que avisarles y alertarles que este William Soto Santiago es un falso profeta. Me llamó un señor de allá de Puerto Rico, un amigo, Ávila, no sé qué, y me dijo que ese era un falso profeta, y en tal parte, no sé qué otro señor que me llamó, son de allá de la América, que me han llamado y me han alertado, y lo estoy alertando a ustedes. Le dije, ¿no tiene más nada que decir, doctor? Eso es suficiente para que la gente sepa que es mi responsabilidad alertarles. Le dije yo, doctor, yo lo felicito a usted porque los fariseos y saduceos llamaron a Jesús de Nazaret Belcebú, príncipe de los demonios. Siquiera usted solo lo ha catalogado como falso profeta. Le dije, pero le digo una cosa, doctor, ¿cuántos mensajes del doctor William ha leído usted? No, ninguno, ni quiero. Le dije, pues yo he leído miles y le puedo decir que es el mensaje de Dios para este tiempo final, porque yo lo he leído. Después le dije, todos estos sabios, estos sumos sacerdotes y todos, llamaron a Jesús Belcebú. ¿Creen ustedes que Jesús de Nazaret es Belcebú? Y toda la gente me dijo, pero ve, según los religiosos y según esos doctores, porque eso eran la máxima autoridad, los máximos doctores llamaban a Jesús Belcebú. Este señor es un poco más comedido, que lo ha llamado por lo menos falso profeta. Aquí tengo yo el mensaje, este mensaje sí lo he leído. Bueno, él no encontró qué hacer, se paró y se desapareció.
y la gente me voló, se me acabó la caja, y si hubiera traído 10 cajas de esas lo hubiera repartido. Todo el, mire, déjeme uno. Yo, por favor, pastor, déjeme uno. Me gritaba un señor de allá que, caramba, yo dije, bueno, ahí repartí toda la caja. Y él era para que nadie recibiera. Hermano William me dijo, no te preocupes, este mensaje de este tiempo final es el que Dios respalda. Ya no está respaldando ni un mensaje de luterano, ni wesleyano, ni laodicaico. Este es el mensaje de hoy, el que tiene el respaldo de Dios. Vaya confiado que el que respalde ese mensaje irá contigo. Y por eso cuando yo llegué ahí a España, que el avión fue a poner la rueda, yo en el nombre del Señor Jesucristo tomo posesión de este lugar, porque yo llevaba el mensaje que no tenían ellos, y en cada ocasión Dios me dio la victoria. Entonces son experiencias que les estoy contando, y les puedo decir, jóvenes, no se limite, Dios puede hacer contigo cosas muy grandes, cosas muy extraordinarias. Quiero terminar acá con esto que dice que tenemos que tener esa fe que tuvieron Josué y Caleb. Encontramos que ellos se mantuvieron creyendo en lo que Dios había dicho. No tenían todo esto que usted y yo tenemos, pero con lo poco que tenían se mantuvieron creyéndolo. Los demás no se mantuvieron creyendo lo que Dios había dicho. Los demás se mantuvieron fue viendo los problemas. Un poquito más adelante dice aquí el hermano William, los que son negativos, las personas negativas ven los problemas. Las personas positivas ven las bendiciones, ven lo positivo. Y eso no es solamente en la vida espiritual, así siempre es en todo lo que tú emprendas, porque el gran mal hoy entre la gente es esa parte negativa de la gente, que todo lo ven negativo y hablan mal del gobierno, hablan mal del alcalde, hablan mal, pero ellos todo el tiempo lo ven negativo. Si llueve, pues mire cómo ahora Dios nos manda esta lluvia para mojarnos. Si hace mucho sol, mire, Dios no tiene misericordia de nosotros, nos manda un sol tan fuerte que casi nos quema. Entonces, todo el tiempo está quejándose. El verdadero creyente le da gracias a Dios por el sol, le da gracias a Dios por la luna, le da gracias a Dios por la lluvia. Para nosotros estamos recibiendo bendiciones todo el tiempo. Sea positivo. Todo lo que emprendas, habla y crea que le va a ir bien. No sea como la persona, hoy caramba voy a salir, pero quién sabe cómo me va a ir, quizás me va a ir peor que ayer. Pues lo más seguro que le va a ir peor que ayer. Como dice Henry Ford, en ese dicho de Henry Ford, si usted dice que usted puede, usted está en lo positivo. Y si usted dice que no puede, está en lo cierto también. Usted dice que no, que usted puede, está en lo cierto. Pero si usted dice que no puede, está en lo cierto también. Porque si dice que no puede, ciertamente no puede. Pero si dice, yo puedo con la ayuda de Dios, Dios quiere que yo prospere. Dios ha puesto en mí un potencial. Yo voy a perseverar creyendo y voy a perseverar buscando la bendición, porque yo voy a recibir esa bendición que he pedido al Señor y que ya el Señor la ha hablado, que yo la puedo recibir.
Entonces usted se mantiene allí, Dios le abrirá puertas, le abrirá caminos, le abrirá oportunidades y lo obtendrá. Así es de sencillo todo esto. Por lo tanto, es una experiencia que le digo, crea, confiese. Personas que todo el tiempo están hablando de lo negativo, que todo lo que están es quejándose, siempre tienen muchas quejas. Esa, como decía el hermano Branham, yo no quiero detesto estar al lado de un quejumbroso. ¿Ven? No tenemos, como dice el hermano William, no hay de qué quejarnos. Todo es ganancia para nosotros, todo es bendición. Dispóngase en las manos de Dios, póngase en las manos de Dios. Comience en fe, como dice el hermano William. Si usted no comienza, si usted no da el primer paso, dice Dios no tiene nada que bendecir. ¿No recuerdan ustedes cuando habló de Abraham? Ve que dice de Abraham que Dios bendecía su campo de siembra, dice que bendecía a sus animales, que bendecía esto. ¿Por qué? Porque Abraham iba buscando los animales y ponía a criar animales y Dios lo bendecía. Y iba al campo de siembra y sembraba. Pero dice, si Abraham se queda con los brazos cruzados esperando que las plantas le nazcan así y no haga nada, dice, tiene que haber algo en lo cual Dios va a poner la bendición. Tiene que haber algo. Comiéncelo en fe, comiéncelo creyendo y siga adelante. Aproveche las oportunidades que Dios le está dando hoy. Este es un tiempo muy grande. El tiempo que nos queda es corto, pues sáquele provecho al máximo este tiempo, que en usted hay un potencial para hacer eso. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y que sigan adelante. Muchas gracias, Alfonso, por esta oportunidad. Dios me lo bendiga en gran manera. Bueno, Dios te bendiga en gran manera. Gracias al Señor por esa bendición, tanta experiencia acumulado, tanto amor. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel. Recuerden, jóvenes, dice él, ustedes tienen en Miguel un cúmulo de experiencias misioneras. Le funcionó en la dispensación de la gracia y le ha funcionado en la dispensación del reino también. Cualquier cosa que usted crea que necesita para empezar, ya la tiene. Ya la tiene, ya el Señor la ha provisto, ya está hecha, ya está dado. Es solamente que nosotros demos ese paso inicial. Muy agradecidos también con nuestro hermano Mario por esa generosidad, por la hospitalidad, por haber dispuesto el lugar, por su disposición. Gracias a los pastores que han cooperado con todo este trabajo, los jóvenes por venir. Gracias a nuestro hermano Mauricio Vivas también por permitirnos los testimonios de los jóvenes que están desarrollando el negocio, que vinieron también a contagiarnos con su alegría y también con su experiencia. Dios les bendiga grandemente y que el Señor Jesucristo les haga prosperar en sobreabundancia. Hermano Mario, aquí para terminar, Dios les bendiga. Muchas gracias.